Ok, mi querido trader, vamos con la segunda sesión del día de hoy. Vamos a ver aquí qué podemos observar. Bien. Sigamos con el casino. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no? Sigamos con el casino. Vamos a seguir con el casino, mi querido trader. Vemos que presentamos patrones como lo son el 3-1, el killer, killer, 3-1, killer, 4-1, 2-1, killer, 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 3-1, 2-1, killer, 2-1, killer, killer, killer y killer, mi querido trader. Ok, vamos a ver qué nos podemos observar aquí. En un principio vemos que entra el vendedor, el comprador le reacciona. No, mentira, vamos a ver. Pero después, ahorita no. Listo. Aquí esperemos a ver cómo termina esta vela. Para ver si podemos operarla. Y bien, mi querido trader, vamos a ver en 3, 2, 1. Bien, vemos que en un principio entra el comprador, sigue entrando el vendedor, le responde, sigue entrando el vendedor, comprador aquí también le vuelve a responder con la misma fuerza. Vemos que se forma una especie de doble techo, el comprador reacciona, el vendedor entra, el comprador también, el vendedor le reacciona, comprador entra, el vendedor vuelve a reaccionar fuertemente, comprador entra, el vendedor vuelve a reaccionar fuertemente, el vendedor está poniendo resistencia hacia el comportamiento alcista. Vemos que aquí entra el comprador con 3 fuertes movimientos. Después de esto se forma un doble techo y el vendedor aquí se acelera, mi querido trader. Entonces yo aquí ya estoy pensando en tirarme en una venta justo por... quedan 3 segundos todavía, mi querido trader, no hay que acelerarse. Justo por aquí no entramos en una venta. Bien, mi querido trader, vemos que el comprador sigue, el vendedor entra, el comprador le reacciona, se pausa un poco y el vendedor entra fuertemente. El comprador entra, el vendedor aquí ya pierde un poco de velocidad, el comprador responde fuertemente interrumpiendo su flujo, el vendedor entra, el comprador también, el vendedor responde con más fuerza aún, el comprador entra, el vendedor le responde, no puede pasar la vela, o sea, no puede cambiar el flujo. El comprador entra, el vendedor también, el comprador vuelve a entrar, mi querido trader. Tanto el comprador como el vendedor tienen fuerza, entonces tenemos que tener eso en cuenta, mi querido trader. Entonces vamos a esperar. Vamos a esperar por aquí, mi querido trader. No, esperemos en la otra velita. Vemos que el comprador entra, el vendedor también, el comprador le responde, el vendedor entra, el comprador le responde, se forma una especie de doble techo que nos indica fuerza por parte del vendedor. El comprador entra, el vendedor le responde, sigue respondiendo fuertemente. Ok, mi querido trader, aquí ya veo más interacción del precio para el vendedor. Comprador entra, vendedor también, comprador entra, vendedor responde. Ok, el vendedor lo vemos fuerte aquí. Bien, mi querido trader, aquí ya estoy pensando en tirarme una venta.
Justo por aquí, mi querido trader, me va a tirar una venta. Lindo. Y esperamos, mi querido trader. Esperemos, no hay que estresarnos. Recordemos que estamos operando a $1. Ahora imaginemos tenemos que aprender estamos aprendiendo a manejar los nervios, la presión a $1. Yo sé que mis operaciones antes eran de $6. Creo que inclusive llegué a operar a $10 así. Pero creo que necesito dominar primero este tipo de mercados. Necesito dominar este tipo de mercados y pues dependiendo ahí ya vemos a ver qué pasa. Vemos que hay fuerza por parte del vendedor, ¿cierto? Hay fuerza por parte del vendedor. Ok. Esperemos a ver cómo termina esta hora. Entre el comprador y el vendedor también, yo estaría pensando en tirarme una venta en la siguiente operación. El vendedor entra, comprador entra, volvió a entrar el vendedor, o sea, el comprador entró fuertemente y de ahí ya no volvió a entrar con la misma fuerza. Miremos a ver qué sucede aquí. Aquí ya vuelve como que a reaccionar, crea un nuevo máximo y el vendedor aquí entra fuertemente. Me crea una especie de doble techo, no me crea un doble techo, una especie de doble techo, me crea un doble techo. Luego el vendedor sigue bajando y yo aquí ya estoy un poco más que seguro que puedo ir a la baja, aunque falta un tiempo, así que tenemos que esperar a ver cómo reacciona el vendedor y cómo responde el comprador. Y yo no veo un comprador aquí activo, no estoy viendo un comprador activo, entonces yo aquí ya me entraría en una ventica. Listo, mi querido trader. Ahorita tenemos que esperar. Ya si el comprador entra, sigue entrando el comprador, el vendedor aquí le reacciona fuertemente, o sea, le responde. Y aquí el comprador como que quiere subir, pero si ven que se está como, o sea, no tiene la fuerza, es como que hay una fuerza invisible que no lo permite, que no permite al comprador seguir, y el vendedor sigue bajando y sigue bajando. No baja con mucha fuerza, pero sigue bajando continuamente. Aquí ya empieza a bajar con más fuerza, mi querido trader. Entonces yo aquí ya me estaría pensando en tirar en una venta. Y aquí baja con fuerza el vendedor. Quiero ver a un comprador aquí. El comprador entra, pero de aquí no hace más nada. Ok, mi querido trader, yo aquí ya estaría pensando en tirarme en una venta y el vendedor sigue bajando, mi querido trader. Justo por aquí me va a entrar en una venta. Listo. Gracias a Dios. Esto fue todo. Vamos a ver por qué perdimos esta operación. Esta operación al parecer fue una compra. Exactamente. Vemos que en un principio entra el comprador, el vendedor le responde, el comprador entra y responde, luego sigue entrando, se forma una especie de doble techo que nos indica fuerza del vendedor. Comprador entra, vendedor vuelve a entrar, comprador entra, vuelve a entrar, nos vuelve a formar un doble techo, el vendedor baja, comprador entra, el vendedor baja. Hasta ese momento, hasta los primeros 29 segundos, puedo decir que hubo fuerza innata por parte del vendedor. Luego el comprador entra fuertemente, interrumpiendo el flujo bajista. Vendedor entra, el comprador vuelve a entrar con más fuerza. En este momento ya hay un nuevo flujo. Oh, ok. Bueno, no ponga atención a eso. Aquí ya hay un nuevo flujo alcista. Vendedor entra, el comprador vuelve a entrar, mi querido trader. Vendedor entra y aquí el comprador entra y aquí pum, el vendedor ya no reacciona como reaccionaba antes. Vendedor entra, vuelve a entrar, comprador entra un poco mucho más fuerte y el comprador aquí le reacciona, vendedor entra, comprador reacciona y el vendedor ya no vuelve a dominar como antes. Y este de acá era una compra, ¿quién lo diría?
Mm, ok, pero bien. En un principio podemos ver que hay dominio total por parte del vendedor. Hay dominio total por parte del vendedor. Tan, tan, tan. Sin embargo, fue al momento de tocar en esta zona donde el precio se aceleró. Porque venía muy bien bajando. Aquí se aceleró y este movimiento ya era clave. Era muy clave. Después de esto el vendedor se agotó y el comprador se aprovechó. Y claro, tocó un punto muy fuerte. Están un poco más atentos, Julián. Y estas sí fueron fáciles. Dominio por parte del vendedor. Fue muy sencilla la verdad esta operación. Dominio por parte del vendedor. No había nada que me impidiera. Y en este momento fue un comprador que ya no tenía la misma fuerza que antes. Porque el vendedor dominó en los primeros 30 segundos. Vendedor entra, comprador entra, vendedor le responde, comprador entra, le responde, comprador entra, le responde. Y así sucesivamente, muchachos. O un comprador entró muy fuerte y entró muy fuerte, lo cual ya me hacía dudar de su verdadera fuerza. Y listo, mi querido trader, creo que quedé en $8, si no estoy mal, o 7 o 8, 8.32. Bien, mi querido trader, esto es todo por la sesión número 2 de hoy, así que chao chao.